El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo cordial, especialísimo en esta mañana maravillosa ya del 12 de febrero. Hoy es viernes, ya vamos culminando esta semana más de el mes de febrero del año 2021. Ya acercándonos a mitad de mes, de este segundo mes del año. Otra de las cosas que nos pone quizá a meditar y a pensar en el tiempo, como ya lo hemos hablado en algunos espacios, en algunos momentos a través de nuestro programa. Vivir el presente, vivir el ahora, vivir la presencia. Es fundamental entonces para el crecimiento espiritual. Es fundamental para la plenitud de vida. Una vida plena, que significa una vida tranquila, que significa una vida no sin problemas, pero sí que enfrenta los problemas con total naturalidad y con total paciencia. Una vida de una persona que es capaz de estar en medio de las tormentas y conservar la paz. En fin, todo eso simboliza la vida plena. Hay gente que piensa que la felicidad, que la plenitud, que la realización está en conseguir todo lo que queremos. Hay muchos que piensan que tener una vida plena es simplemente llenarnos de objetos muchas veces sin valor, llenarnos de posesiones en muchas ocasiones sin sentido, y que esa es la felicidad. Resulta que la felicidad, y ya lo hemos dicho demasiado a través de nuestro programa, nace del interior. Viene desde dentro del ser. Por eso todo lo demás no es sino añadidura. Por eso puede llegar a ser tan feliz una persona pobre que una persona rica, o puede llegar a ser tan infeliz una persona pobre o una persona rica. Es decir, el tema de las clases sociales, de las posesiones, de los estratos, no es lo que te hace feliz. No puedes llegar a ser feliz simplemente porque vivas en estratos 4, 5 o 6, ni tampoco puedes vivir triste simplemente porque vivas en estrato 1, 2 o 3. El tema de la felicidad va más allá, está más inmerso en el ser humano, va más allá de esas cuestiones externas que la sociedad nos ha ido montando como etiquetas. Y es una de las cosas que nosotros debemos todos los días tratar de quitarnos de encima. Las etiquetas. No solo quitarnos las etiquetas, sino además dejar de etiquetar a los demás. Evitar estar etiquetando a los demás. ¿Por qué? Porque cada cual vive su vida como mejor le parezca o como mejor pueda. No somos nosotros quienes para estar criticando al otro, para estar hablando del otro, para estar etiquetando al otro de bueno, de malo, de regular. No. Vea, ya va ese fulano que es un, qué sé yo, mentiroso, un chismoso, no. No somos quienes para entrar a etiquetar a nadie. Por eso, si tú no eres capaz de aprender a manejar tu calma, tu paciencia, todo ese tipo de cosas que hacen de la vida
una vida plena, no vas a lograr tampoco tener la vida plena así consigas muchas cosas. Si no eres capaz de mantener tu plenitud en medio de la escasez, tampoco lograrás ser pleno en medio de la abundancia. Porque la escasez o la abundancia no son sino factores externos que ayudan, sí, en algún momento a sentirte mejor, pero no es lo fundamental. No es lo fundamental. Es claro que cuando tienes una vida tranquila, plena, tener alguito de comodidad te permite sentirte bien. El problema es cuando ese alguito de comodidad te sube el ego, te eleva y te hace sentir más que los demás. Ahí es donde está el verdadero problema. Pero mientras sigas con tu vida natural, normal, sigas siendo el mismo, mientras las posesiones o el poder no te cambien, no cambien tu esencia, todo perfecto. Pero el problema surge cuando lo que sucede es que se eleva el ego, es que se, digámoslo así, se crece la persona, como decimos nosotros, mira fulanito cómo se creció, mira cómo se le subió, decimos nosotros, ¿cierto? Tradicionalmente. Entonces, ojo, la plenitud, la felicidad, la tranquilidad, todo se logra internamente. Luego se explota exteriormente. Y punto. Por eso es importante entenderlo de esa manera. Y para poder lograr la plenitud en la vida, hay que tener una cosa que se llama equilibrio. Eso hay que mantenerlo siempre en la vida. Hemos hablado de algunos principios universales y a mí me gusta mucho un principio hermético. Hablo de hermético, es de Hermes Trismegisto, y está en aquella pequeña obra, elemental obra, pero hermosa obra del Kybalión, y habla de que el universo es mental, por un lado, pero además habla de que como es arriba, es abajo, la ley de los polos. Entonces, dice que como es arriba, es abajo, la ley de los polos. También dice que los polos se encuentran. Y para tratar de dilucidar un poquito esa ley, traigo una pequeña reflexión que cuenta de un monje. En la historia, en la fábula esta le colocan Lucas. Entonces dice que el monje Lucas, acompañado de un discípulo, atravesaba una aldea. Y que un viejo le preguntó al asceta: Santo hombre, ¿cómo hago yo para aproximarme a Dios? Diviértete, alaba al Creador con tu alegría, fue la respuesta del monje. Los dos continuaron caminando. En algún momento del camino se acercó un joven y preguntó de nuevo: ¿qué hago para aproximarme a Dios? No te diviertas tanto, dijo Lucas. Cuando el joven se hubo alejado, comentó el discípulo: parece que usted no sabe muy bien si debemos divertirnos o no. La búsqueda espiritual es un puente sin barandillas atravesando un abismo, respondió Lucas. Si alguien está muy cerca del lado derecho, le digo, ve a la izquierda. Si se acercan al lado izquierdo, digo, ve hacia la derecha, porque los extremos nos alejan del camino. Los extremos, amigos, son los que nos alejan y nos hacen perder el equilibrio. Si yo voy en una bicicleta o en una moto, si voy en ella, ¿qué hago yo? Me tengo que sostener en el punto medio. Si me tiro a la derecha, me tiro en ella, a la derecha, me inclino a la derecha, necesariamente me caigo. Y si me inclino a la izquierda, necesariamente me caigo. ¿Hacia dónde hay que inclinarse en un momento dado? Hacia donde nos va llevando el camino. ¿Que hay una curva? Pues debo acostarme hacia el lado de la curva un poco para ayudarme.
¿sí? En ese momento. Entonces la curva va a la izquierda, te inclinas un poco a la izquierda, así funcionan las bicicletas o las motos. La curva va a la derecha, te inclinas un poco a la derecha. Y así funciona un poco el asunto. Si vas en un carro, si te tiras a la derecha te vas a una cuneta, si te tiras a la izquierda te vas a una cuneta. El punto medio, el justo medio para mantenernos en el camino. Todo en su justa medida, decían los viejos. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, son refranes populares que escuchamos y que tienen toda la razón, que tienen que ver con este principio de los polos del que les estoy hablando. Al final, quien se va a un extremo se toca igualmente con el del otro extremo, es decir, los extremos se comportan casi que igual, se comportan similar. Y por ejemplo, eso sirve hasta para sátiras en un mundo como el de hoy. Si ustedes notan, por ejemplo, entonces, las actitudes, voy a meterme aquí en camisa de 11 varas con el tema político, pero por colocar el ejemplo, entonces en Colombia nos gozamos a Venezuela por su régimen izquierdista, pero en Colombia tenemos un gobierno derechista. Y cuando usted analiza las acciones de cada uno de ellos, se da cuenta que el gobernante de allá junto con él es casi que igual al gobernante de aquí, que el de aquí ya está haciendo casi lo mismo que el de allá, en muchas facetas. Es decir, los extremos se tocan, terminan pensando y actuando de manera similar. Hay que conservar el justo medio. Cuando hablo del justo medio es el equilibrio, reitero, mantenernos en el camino. El ejemplo que hoy ponemos más bien con lo que nos dice este monje es, y lo coloca en un término un poco de edades. Entonces, a una persona mayor que se supone no tiene tanta diversión ya, le dice, diviértete un poco, alégrate un poco, agradece cada día. Y a aquel que es joven, que de entrada usted sabe que es loquito, que está a toda hora, que se divierte el doble, que que lo otro, le dicen, no te diviertas tanto, empieza a coger algo de madurez. De alguna manera lo que le dice, empieza a asentar, dirían los viejos, empiece, mijito, a portarse diferente porque ya le está creciendo la barba y ya los comportamientos pues no deben ser los de antes. Entonces, vamos viendo ese tipo de cosas. El viejo, digamos, el discípulo más bien, cuando ve que le contesta a cada uno de manera diferente, que una cosa le contestó al anciano y que otra cosa le contestó al joven, se confundió también. Y entonces le dice, parece que usted no se pone de acuerdo, o nos debemos divertir o no nos debemos divertir. Y el monje lo que le dice es, lo único que hago es acercar a cada uno de acuerdo a su realidad al camino, retornarlo al camino. Si veo que va muy a la izquierda, le digo ve a la derecha. Si le veo que va muy a la derecha, le digo ve un poco a tu izquierda. Es decir, mantén el camino. Como cuando usted va en un carro, va por el camino, debe ir por el camino, en medio del camino, pero no saliéndose del camino. Cuando se inclina hacia uno de los lados, se sale del camino. ¿Qué es el objetivo de la vida? No salirnos del camino. Y eso nos pasa en todos los ámbitos. Ahí coloqué ahora un poco el ejemplo político, pero pasa igualmente con los ejemplos espirituales, de hecho. O espirituales no, más bien en los términos religiosos. Me parece que es un término que va más acorde a lo que la mayoría de la gente hace, porque la gente, lamentablemente la mayoría de nosotros, no somos seres muy espirituales que digamos. Somos muy religiosos, pero no espirituales, y no es igual. Y no es igual. Porque el ser religioso es simplemente acudir y responder a una serie de tradiciones, sea cual sea, y de la religión que sea, responder a una serie de tradiciones, de cultos, de dogmas y demás, y comportarse en medio de algún grupo de esa manera. Pero eso, lamentablemente, no implica necesariamente un cambio de vida. En algunos casos sí, de aquellas personas que realmente pues interiorizan y van al cambio y generan el cambio de vida en su vida privada, en su vida personal. Pero la mayoría nos quedamos en lo externo, nos quedamos en como sepulcros blanqueados, era la expresión que usaba el gran maestro, como sepulcros blanqueados, porque la parte, digamos, de apariencia, sí, ay, qué santo, ay, qué bonito, ay, qué esto, ay, qué lo otro, pero luego, en la vida interna, en la vida privada, en la vida personal, no existe ese
comportamiento acorde a lo que se está predicando, por ejemplo, lo que se está de alguna manera aparentando. Entonces, eso no es espiritualidad, eso simplemente es religiosidad. La espiritualidad va más allá porque la espiritualidad te permite estar en contacto contigo mismo o con Dios en tu interior, como ustedes lo quieran manifestar y entender, y eso hace que tu vida cambie un poco, incluso externamente e internamente, que logres tratar todos los días de enfocarte para que tu vida personal sea acorde a tu vida social, para que empiece ese ser a identificarse con el parecer. Eso es como un cuento de ser, hacer y parecer. ¿Cómo logras proyectar la imagen completa que no sea simplemente tergiversada afuera? Por ejemplo, es un camino, no es que ya se logre, es un camino largo, tedioso y difícil, pero que sí es esa verdadera espiritualidad que genera cambio real, que genera interés en ese cambio y que va ayudándote precisamente a que no te preocupes tanto del qué dirán, a que no te preocupes tanto de lo que están pensando de ti, de lo que están diciendo, sino que te preocupes es de tu conciencia, de tu interior, de cómo vives. Y después de eso, lo demás es añadidura. Eso es un tema, lo coloco así para simplemente explicar qué es religiosidad y qué es espiritualidad. Ahora, vamos entonces en el ejemplo que estamos usando el día de hoy. ¿Qué sucede entonces en el asunto de la religiosidad? Que nos pasa exactamente lo mismo que en el mundo político, que nos llenamos de ideas cerradas y extremistas, donde no acepto la idea del otro, donde no acepto la realidad del otro, donde no acepto la verdad del otro. Y entonces se empieza a tener una serie de cosas que excluyen a los demás. Entonces son temas de exclusividad. Cuando usted habla de exclusividad, es simplemente que excluye a alguien. Entonces, es que mi religión es la verdadera, es que mi Dios es el verdadero, es que nosotros sí tenemos acceso a la verdad, el resto del mundo no, las otras religiones no, las otras sectas no, esto y lo demás allá. Y cada uno dice exactamente lo mismo. Si usted habla con un musulmán, le va a decir exactamente lo mismo. Si usted habla con un judío, le va a decir exactamente lo mismo. Si usted habla con un hindú, le va a decir exactamente lo mismo. Si usted habla con cualquier denominación cristiana, le va a decir exactamente lo mismo. Y entonces usted empieza en un dilema, ¿no? Entonces, ¿cuál es o dónde está? Ahí sí la pregunta interesante de ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y entonces cada uno empieza a interpretar, toma su verdad y luego la trata de volver absoluta para negar la verdad del resto del mundo, para negar la verdad del resto de personas, para negar la verdad del resto de creencias. Yo frente a eso tengo un concepto y es lo que me ayuda a estar un poco en ese punto medio, y es simplemente que la persona esté donde esté viviendo bien. Punto. Si eso se hace mediante X religión, mediante X creencia, pues que lo haga. Lo importante es recuperar a la persona. A eso vino el gran maestro también, a recuperar al ser humano, a recuperar su dignidad. ¿De qué me sirve a mí que una persona crea en la religión que yo estoy, por ejemplo, pero esa persona vive mal, esa persona es drogadicta o es alcohólica o tiene cualquier problema, y resulta que pasó a otra religión, se convenció en esa religión, pero se recuperó de eso, dejó de tomar, dejó los vicios, se recuperó la persona, perfecto. Es decir, se salvó un alma, se salvó una persona, se recuperó un ser humano. Eso es fundamental. O que lo hizo a través de una organización, sin ánimo de lucro y no sé qué, fundaciones, claro. ¿Cuánta gente hay que entra, por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos y se recupera? Perfecto. Así haya gente que critique ese tipo de actividades, pues están recuperando gente.
decir, están mejorando la calidad de vida de gente. Entonces, hay que buscar todo lo bueno que tiene cada cosa para poder encontrar ese equilibrio, ese justo medio y mantenernos en camino. Así funciona, así debe funcionar la realidad. Yo lo coloco de manera muy metafórica con la atornillada y desatornillada, ¿no? Entonces usted sabe que para atornillar siempre es a la derecha, que para desatornillar siempre es a la izquierda. Entonces siempre le dice uno a la gente, que si derecha o que si izquierda. Y lo colocan en todos los términos ideológicos y bueno, en mil. Y yo siempre les digo, lo justo. Es decir, si usted va a apretar, llega un punto en el que si sigue apretando revienta. Ahora, lo justo es que la cosa quede apretada. Pero si usted tira siempre para la izquierda, entonces todo va a quedar desajustado porque va a sacar de allí de una vez eso que sostiene aquella cosa. Lo justo, entonces, ¿para dónde? Para donde tenga que hacer. Si se necesita realizar una remodelación en el equipo, un arreglo, lo que tengo que hacer es desatornillar, ¿sí? Es decir, voltear todos los tornillos a la izquierda, abrir el equipo, lo que sea que esté trabajando, arreglar y vuelvo y aprieto a la derecha y listo. Y aprieto lo justo. No debo apretar más ni menos, lo justo, es decir, en el punto en el que el tornillo quedó bien puesto. Y así debería ser la vida para cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde y cómo? Precisamente lo justo. Lo justo. Y la vida es justa. Hay gente que dice, pero fulanito de tal como murió de joven. Pero peranito de tal como murió de viejo. Pero sudanito de tal como murió ni joven ni viejo. Murió en el momento exacto que debía morir. Partió en el momento oportuno que debía partir. Y partió en el momento en que ya había cumplido su ciclo, en que ya había cumplido su compromiso, en que ya había cumplido su misión en la tierra. Metámonos eso a la cabeza. No importa la edad a la que te mueras. Lo que importa es que durante ese lapso de tiempo entre tu nacimiento y tu muerte, que no es más que 2 sensaciones, precisamente hayas vivido lo suficiente y cumplido la misión a la que viniste a la tierra. A veces te mueres sin saber cuál fue la misión, pero aún así la cumpliste. Otras veces descubriste cuál es la misión y no pudiste cumplirla por completo, pero aún así trabajaste en ese punto intermedio, en esa infinidad de tiempo que hay entre el momento en que naces y en el momento en que partes. Y ahí, en ese medio, en ese lapso de tiempo que hay entre tu nacimiento y tu muerte, te dedicaste a X cosas, te dedicaste a X compromisos, te dedicaste a X trabajos que te permitieron ir cumpliendo tu misión en la vida. Y eso es lo único que importa, ese intermedio. ¿Cuánto hiciste? ¿Qué tanto hiciste? Y como la vida es justa, no mueres ni antes ni después. Mueres en el momento exacto. Y ya. Por eso ante la muerte hay que tener una actitud tan natural, y ya lo hemos hablado mucho en nuestro programa, tan simple, tan, digamos, de tanta apertura y tranquilidad, que nos permita precisamente vivir tranquilos y vivir bien. Entonces, que sea pues una invitación hoy también a mantener el equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no alumbre. Lo colocaban de otra manera con el tema de las velas, ¿cierto? Ni tan cerca que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. Justos medios, puntos medios, es lo que hay que tratar de mantener en nuestra vida. Eso nos llevará a un asunto que se llama el equilibrio. Mantener el equilibrio es fundamental para avanzar. ¿De qué me sirve una bicicleta si no soy capaz de conservar el equilibrio? Debo conservar el equilibrio para avanzar, pero debo avanzar para conservar el equilibrio. Cosa tan curiosa que suena un poco contradictoria, pero así es. ¿Cómo logro avanzar? Si ando y sostengo el equilibrio. Pero ¿cómo logro sostener el equilibrio? Avanzando. Si me quedo quieto, no soy capaz de sostenerme, por berraco que sea. La única forma de mantener el equilibrio es avanzando. En una bicicleta te montas y la única forma de mantener el equilibrio es avanzando. En una moto te montas y la única forma de mantener el equilibrio es avanzando. Si tú no vas avanzando, si no vas andando, es muy complicado, muy difícil sostener el equilibrio. Por eso, esa frase tan interesante de sin prisa pero sin pausa, es decir, no acelerados, no a toda,
pero tampoco quietos. Sin prisa, pero sin pausa. Ir llevando las cosas, ir haciéndolas y sobre todo haciéndolas bien. Haciéndolas bien, pero sin llegar a los extremos. Ahora ya hablamos de extremos políticos, ahora ya hablamos de extremos religiosos y en cualquier otro campo pueden haber extremos. Por ejemplo, en la vida personal pueden haber extremos. Y en la vida personal es mucho más complejo porque no es negro y blanco, no es derecha e izquierda, no es un tema de me inclino para un lado o para otro, así de sencillo. Porque la vida humana ya en términos de dimensiones son o tiene matices. Ya no es tan sencillo como decir esto o lo otro, como si fueran simplemente dos opuestos. Es muy complejo, pero voy a ponerlo en una dimensión y eso lo podríamos aplicar a cualquier dimensión del ser humano y de la vida personal. Lo voy a poner en el ejemplo de la dimensión del trabajo, ahí sí puedo decir solo en esa dimensión, ¿cierto? Porque lo puedes aplicar igual en cualquier dimensión, en tu dimensión sentimental, en tu dimensión familiar, en cualquier dimensión. Lo voy a poner en la dimensión del trabajo. La misma historia, equilibrio. Entonces, hay gente que se dedica a trabajar exageradamente, que trabajan de 5 de la mañana, de 3 de la mañana a 10, 11 de la noche, ¿sí? Sin tiempo de ninguna clase de descanso durante el día o de lapso durante el día. Esas personas que usted ve todo el día encocados trabajando, que no tienen tiempo ni para un tinto. Eso es un extremo. Ahora, está el otro extremo. El de aquel que nunca emprende, el de aquel que se queda todo el día en el mueble, el de aquel que se queda todo el día pegado del televisor o del celular y que tampoco se mueve absolutamente para nada. Ahora, no vamos a discutir cuál es mejor extremo o cuál es peor extremo. Simplemente son dos extremos, sin juicios. ¿Sí? Sin juicios, que es bueno, que es malo, que es regular. Ambos son perversos. ¿Sí? Ambos son perversos. No vamos a enjuiciar cuál más o cuál menos. Ambos son perversos y se tocan, por eso vamos a lo mismo. Los extremos se tocan. Usted se inclina hacia un lado o hacia el otro y se tocan. Tan grave es trabajar mucho como tan grave es no trabajar nada o no hacer nada. Entonces, los justos puntos medios, el equilibrio. ¿Cómo hago para que mi trabajo no me absorba del todo, pero cómo hago para tampoco quedarme quieto del todo? Eso por ponerlo en cualquier ejemplo, reitero, lo puse en el ejemplo simplemente de la dimensión del trabajo, pero coge cualquier dimensión de tu vida y analiza que cualquiera se puede analizar desde ese punto. Conservar el equilibrio. Para conservar el equilibrio hay que avanzar y para avanzar hay que conservar el equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Les reitero que la invitación está abierta para que todos hagamos parte de esta familia. Tenemos nuestras redes sociales, tenemos canal en YouTube, tenemos cuenta en Facebook, en Instagram. Obviamente la gente que quiera recibir estos mensajes diariamente y los programas nos puede llamar. Lo que mandamos nosotros son los links de los programas, así que nos puede escribir más bien al 313-680-2965, 313-680-2965. Quiero hacer parte de las reflexiones diarias o quiero hacer parte del camino de la felicidad. Lo agregamos para que tengas estas reflexiones todos los días a la carta, a cualquier hora del día, cuando estés con ganas de escuchar alguna reflexión, que todos los días alguna nos ha de servir. Muchas gracias, que estén muy bien. Qué rico poder compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.